¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudio en Sapiencia. En esta oportunidad vamos a hacer un comentario un poco off topic de todo lo que estuvimos conversando, pero que estaba ya hace mucho tiempo en nuestro deseo queremos comentar esta especie de onda que existe en las redes sociales, en la internet y en muchos otros lugares de neoestoicismo. Ya habrás visto algunas propagandas alguna vez en tu red social de alguno que te ofrecía doctrina estoica o coaching para poder ayudarte en la fortaleza, para enfrentar las situaciones de la vida y todo más. Bueno, hoy queremos conversar acerca de ese movimiento que se ve en muchos países y en las redes sociales principalmente, y que ya le habrá saltado alguno en su timeline. Y queremos comentar y hacer una distinción, una crítica acerca de todo lo que se puede, de lo que hay en ello, de lo que es rescatable y de las cosas que en realidad nos parecen que no condicen con la realidad. Bueno, entonces quédate con nosotros en esta tertulia para poder conversar con nosotros. Muy bien, bienvenidos a todos a nuestra tertulia. Bienvenidos, señores. Un gusto tenerlos. Hoy tenemos la sala casi llena. Don Edgar. Buenas noches, padre, ¿qué tal? Hoy Y Didier no pues, está con nosotros, está enfermillo. Deseamos que se recupere pronto, pero no vamos a decir en público las burlas que se nos ocurrió. Entonces, esperamos que se recupere pronto y... Sí, hoy vamos a conversar sobre esta nueva moda, ¿sí? Off topic, este tema de nuestro programa y del programa de este año 2024-25. Es un tema que nos han pedido y que hemos, incluso fuera de cámaras, hemos conversado y discutido un poco. Esta vez vamos a lanzarnos a ver si, lanzar una polémica pública. El estoicismo, el neoestoicismo que venden hoy muchos coaches en internet y compañía, ¿sí? Es muy interesante ver cómo, no sé, qué sé yo, se hace público y toda esta cuestión en las redes sociales. Hay coaches que están vendiendo cursos, seminarios, con los temas propios de la moral estoica, ¿sí? Y, y entonces, bueno, ahí tenemos jóvenes, ¿sí? Que se meten con el estoicismo, yo no sé si leen a Marco Aurelio, no sé si leen a Séneca, no sé, o están leyendo simplemente los refritos de estos coaches que hay por ahí. Eh, ¿eh? Frasecitas, me parece que son frasecitas mínimas, ¿verdad? Y refritos en libros, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a discutir sobre ese tema. Tengo algunas observaciones sobre el asunto, por supuesto, acá. Se frotan las manos, se frotan las manos. Se ve que le tenían hambre ya a estos neoestoicos, le tenían hambre. Hace rato que nos vienen pidiendo la cuestión. ¿Ya viste estas cosas en internet? sí, ¿Y sí. saltaron alguna vez? A pesar de que no estoy navegando mucho últimamente, Me pero sí, parece, me ¿verdad? parece muy bien. En estas famosas charlas TED y como conversatorio o exposiciones breves Ajá. hay varias personas También en serio. sí, que difunden La pensamiento, flauta, ya no hay de qué hablar, che, ¿eh? difunden pensamiento estoicista, ¿sí? Mm. O por lo menos eh, algunos aspectos. En general, yo creo que la modernidad se va a caracterizar por ser eh, tener opinión a la carta, ¿sí? Y bueno, el estoicismo entra en esa ensalada de cosas que intentamos mezclar para explicar a veces algunas cuestiones o intentar superar un vacío, eh, en el mejor de los sentidos, espiritual que queda y que evidentemente no podemos ignorar. Entonces, el estoicismo se ofrece en ese sentido como una herramienta práctica para eso, Mm. ¿sí? Evidentemente, cómo el estoicismo va, digamos así, triunfar o ponerse de moda por lo menos en mi opinión, en la cultura occidental, es porque evidentemente hay algunos puntos que pareciera ser o están en común con el cristianismo o con la civilización judeocristiana,
respecto de lo que nosotros creemos de la verdad y el bien y compañía. Y en otros aspectos hay como, si pudiéramos dibujar, hay aspectos en común y otros que, bueno, evidentemente se alejan, ¿no? Justamente, en general ellos van a buscar la virtud, ¿sí? Va a ser algo que el estoico va a, Valorar. sí, sí, va a ser como su causa, su gran causa de lucha, ¿sí? Y de hecho el sufrimiento o la indiferencia o más que indiferencia, la forma que el estoico sufre o plantea el sufrimiento se ha hecho un vocabulario de jerga común, ¿sí? Sufrir estoicamente, nosotros usamos esa expresión. Entonces es una filosofía que, bueno, está presente allí el dolor, ¿verdad? Entonces ellos tienen una receta para el dolor. Hay un aspecto también que ellos mencionan que no se puede controlar, ¿sí? Nosotros probablemente le llamamos providencia, ¿sí? Y ellos simplemente van a decir, porque finalmente son fórmulas prácticas, recordemos que sus principales pensadores, a pesar de que creían en la virtud, porque además estaban educados y bebieron de muchas fuentes clásicas, y de hecho algunos de ellos todavía son considerados clásicos. Bueno, tal vez el libro más conocido de filosofía estoica sea Meditaciones de Marco Aurelio, que básicamente son las memorias de un emperador, ¿sí? Que pasó gran parte de su vida en campaña y que también tiene hechos así un poco curiosos en su biografía. Por ejemplo, fiel a su... entonces ellos, por ejemplo, tienen que ser indiferentes a las emociones. Y cuenta una anécdota, por lo menos, existe esta versión de que una vez el emperador Marco Aurelio le encontró a su mujer, ¿sí? Teniendo relaciones con otro hombre, ¿sí? O sea, básicamente siéndole infiel. Entonces él es como que para recuperar su virtud y su dignidad, lo que hizo es matarle a este hombre y bañarse con su sangre. Y después volver a estar con su mujer. Entonces, como que él ahí recuperaba su virilidad. Son cosas que a veces, No sabía ese episodio. no, No pues conocí es el poco episodio. tétrico. Sí, entonces, ¿Muy qué? Muy guaraní. sí. Entonces, eso de que me controlo, sufro estoicamente, a veces, a pesar de que yo no niego, ¿verdad? A mí me parece en varios sentidos un buen libro, Meditaciones, por lo menos para alguien que estudia filosofía y tiene que estudiar historia de la filosofía. Y, y no está tan loco, pero este episodio, justamente ya mucho después de haber leído Meditaciones, quedé como en corto allí, ¿verdad? Porque es algo que está allí, ¿verdad? Es como que hay ciertos personajes sobre los cuales hay varias versiones. Y bueno, esta es una que aparece eh, respecto de Marco Aurelio, por ejemplo. ¿Sí? Yes, Y Séneca. a Séneca leíste también. Sí, pero Séneca es en muchos sentidos muy parecido a Plotino, ¿sí? Pues, Plotino yo diría que Séneca es como más místico, se preocupa más por el vivir, Plotino tal vez más sistemático respecto de los temas, ¿sí? Entonces escribía sobre el bien, la felicidad. Eh, si pudiera decirlo de un modo muy rudimentario, bueno, Platón escribe sobre las ideas en grandes diálogos. Y Plotino, por lo menos en las Eneadas, ¿sí? Lo que hace es hacer como pequeños artículos sobre el tema, explicándolo, usando el pensamiento platónico y de un modo muy, muy claro, muy fácil de entender, ¿sí? No es de sorprenderme en ese sentido también que nosotros a veces conocemos que los biógrafos, a través de los biógrafos, que bueno, San Agustín y San Ambrosio acostumbraban a leer, porque varias de las ideas, de las nociones de bien, de virtud, eh, estaban allí, ¿verdad? Sí, a mí Séneca en ese sentido me parece más parecido a Plotino, pero ya Marco Aurelio me parece sí que escribe más desde el interior, es en algún sentido más vivencial, ¿sí? Porque de hecho se trata de sus memorias, las meditaciones. Bueno, y es eso.
Diría en algún sentido que lo que hoy se enfatiza mucho justamente son como es una sociedad que no se acostumbró al sufrimiento, ¿sí? Para el cual el cristianismo tiene respuesta, ¿verdad? Propósitos, bueno, Dios de alguna manera permite el sufrimiento, etcétera. El camino a la virtud se fue perdiendo, se fue diluyendo y bueno, alguien de algún modo se fue y rescató, porque obviamente probablemente no le pareció atractivo rescatar la visión cristiana, se fue y rescató la versión estoica, donde lo que ellos hacen es tener indiferencia al dolor. Ellos dicen, "No, yo lo que puedo controlar son eh, mis emociones, hay cosas que yo puedo controlar, hay otras cosas que yo no puedo controlar. Mis emociones, mis palabras, mis acciones, yo las puedo controlar. Entonces, sobre esas, virtud. Y sobre las otras, eh, para usar una frase muy fuerte, azar, ¿sí? Porque dicen ellos, yo no puedo controlar la fama, yo no puedo controlar el poder, yo no puedo controlar un montón de circunstancias, ¿verdad? Digamos así, macro, ¿sí? Pero curiosamente, la gente que se casa o está más familiarizada con el estoicismo son gente a veces que tiene mucho éxito, ya sea financiero o tiene fama, ¿sí? Y tal vez, haciendo un ensayo muy, muy, muy general, me parece que no encuentran propósito, porque efectivamente en lo efímero a veces no encontramos propósito y entonces tienen que buscar un camino, una propuesta que lo eleve a la virtud, al ser humano, ¿sí? Que me lleve al bien en sí mismo, ¿sí? Y allí el estoicismo aparece en ese sentido como una oferta hoy. O por lo menos es lo que me parece. A mí me parece que, no sé si ya conviene llegar a las causas de la cuestión, ¿sí? Veo que hay un montón de coaches, me ha saltado mucho, porque qué sé yo. Gurús. En Paraguay no es que vea tanto, ¿verdad? Sí, un cura está en una parroquia. Todavía. Bueno, en Paraguay, bueno, como un cura en una parroquia, ves que las necesidades de la gente vive en otra, en otro nivel de la realidad. Eh, pero en Paraguay no veo tanto, pero en redes sociales me ha saltado con cierta frecuencia gente que oferta em, coaching, ¿sí? Coaching estoico o estoicista, como dijiste, ¿no? Coaching estoicista. Y parece que en algunos países, por ejemplo, México, seguramente México capital, ¿eh? No creo que el México profundo o el México del campo le interese mucho el tema, ¿no? Sino en la ciudad. En Brasil no sé, no estoy, sí también, sí, acá tenemos un consumidor. Alguien que un espía en Brasil, un espía, Infiltrado. Spielberg nos cuenta cómo está el mercado brasileño. También hay mucho. ¿Qué conoces allí de quién hace? ¿Qué? Principalmente desde la pandemia Ah, empezó mira a surgir vos. mucho. Desde la pandemia. Ah, Sí, desde la pandemia, claro. principalmente. Ese es un, ese es un tema cierto y lo cual explicaría mucho, ¿no? Lo cual explicaría mucho. Explicaría muchísimo. ¿Y conoces algún coach así estoicista brasileño? ¿Tenés idea de alguno? Puedo citar, Sí, el nombre. ya vi por ejemplo uno que se llama Copini, Nunca escuché hablar. que graba así videos, por ejemplo, de la naturaleza y eh, últimamente se estaba poniendo muy famoso en Brasil, ¿verdad? Mm, Y graba y expone, ¿verdad?, sobre una pseudo filosofía ok. estoicista, Ujú, pero siempre hay un patrón, no solamente en él, ujú. pero hay muchos que visa, o sea, mira hacia eh, se utilizan el estoicismo como una herramienta de prosperidad, por así decir, De prosperidad. en Brasil. En Ujú. Brasil, por lo menos, la mayoría de los creadores de contenido que hacen eso es en ese sentido. Entonces,
Hoy en día, por ejemplo, se difunde mucho la, la creación de contenido, trabajo por internet. Mm, Y en medio de eso se construye, ¿verdad? Una filosofía, una pseudo-filosofía con bases muy superficiales del estoicismo para proponer una visión de trabajo, una visión de, de emprendedorismo a los que le siguen. Y siempre es más o menos así en ese sentido. ya, Y podemos decir que la mayoría de los coaches brasileños agarran un poco de eso ya. y difunden a Bueno, la sus... mayoría de los coaches Sí. agarran un poco de eso, pero así con explícitamente Sí, pero usando. hay muchos, explícitamente hay muchos. Sí, Explícitamente. claro. Qué interesante. No he visto nada, no me saltó nada de Brasil todavía, gracias a Dios, porque si no se me llena el timeline de cualquier cosa, ¿no? ¿Y vos ya viste algo? Sí, bastante, ¿A bastante vos contenido es lo que más estoico. te molesta aquí esas cosas? Y vamos a ver, en su momento hasta parecía algo interesante el estoicismo cuando Mm. escuché por primera vez, cuando había hecho una pequeña investigación de cómo surgió y cuáles eran sus raíces principales, sus motivaciones para las cuales Ujú. tuvo su impacto a nivel de sociedad, vamos a decirle, ya sea en los tiempos antiguos como en los tiempos actuales. Y, pero parecía que al estoicismo siempre le faltaba algo. Sí. Estaba, digamos, a medias la formación filosófica que tenían. Era algo más bien para un estilo práctico de vivencia, pero le faltaba algo que sea pleno en sí mismo. Y ahí justamente haciendo una con flecha es falta la gracia de Dios, falta el acompañamiento cristiano para que tenga una perfección más grande el estoicismo, si es que se quiere llevar por ese lado. Pero como dijo Stiller, hoy en día podemos inclusive estar mezclado con la mentalidad protestante de la teología de la prosperidad, en cierto modo, porque se asocia mucho la utilización del estoicismo para llegar a la prosperidad, para llegar justamente a la grandeza ya en sentido eh, mundano, en sentido económico, en sentido Material. material justamente. Y también se da esto, según mi punto de vista, por las explosiones políticas que se dieron, inclusive durante la pandemia y pospandemia. Lo que serían estos países que quieren abandonar a toda costa el modelo socialista, socialdemócrata, progresista, que tuvo sus grandes daños, sus grandes heridas que provocaron en ciertos países. Y una forma de responder ferozmente a esa creciente es la contracara de eso, se pone como un pensamiento más de buscar lo tuyo y ganar por tu sudor por tu propio sudor y lágrimas, justamente. Y por eso el estoicismo tiene gran fortaleza en ciertos países por ser justamente esa contrarrespuesta a la antigua, el antiguo progresismo que siempre estuvo ahí molestando y dejando muchos daños. En Paraguay, por eso que diría yo que no es tan, no tiene tanto Porque el impacto. socialismo no fue tan fuerte aquí. Exactamente, porque vamos a decir que el socialismo todavía no tuvo su punto fuerte hasta Ya. el día de hoy. Y ojalá que nunca tenga, ¿verdad? Esa es la idea. Pero sirve, sí, en cierto modo parece que el estoicismo sirve como para, es como la filosofía del neoliberalismo, ¿sí? Sí, exactamente. Tiene mucha. Y vamos a decirle que la parte Los filosófica. liberales cuando me escuchen decir eso van a decir, ah, mira, lo que pasa es que parece que el padre habla como comunista, ¿no? Justamente, Sí. en realidad, Pero en realidad el neoliberalismo es tan malo como el comunismo, ¿entendés? eso que dice justamente, el liberalismo tiene su fortaleza parte económica netamente, Mm. el liberalismo. Y vamos a decirle que el estoicismo, la parte filosófica que le faltaba al liberalismo, entonces, como que una especie de Claro, complemento que se da claro, claro. para hacer una contracara más fuerte ante Sí, el sí, sí. progresismo, ¿verdad? Parece, Podremos decir. sí. Se va ensamblando y va creciendo, digamos, O en sea, cierta se forma. presta, porque Sí, el sí, estoicismo tiene muchas cosas muy interesantes, sí, sí, siempre en tanto que filosofía precristiana, sí, sí. ¿sí? Entre los estoicos hay una concepción muy fuerte de la providencia de Dios, por ejemplo, de los dioses, Sí, sí. ¿sí? De la providencia de los dioses. Yo sé porque es el tema de mi estudio de tesis. Y hay una concepción muy fuerte del tema de la providencia de los dioses, la imagen de Dios en los hombres, Sí, la sí. comunidad entre dioses y hombres. Todo ese tema es muy fuerte en los estoicos. Pero se ve que se presta porque se toma un estoicismo sin esos elementos, Ujú, ¿sí? sí, sí. O con esos elementos, pero en clave deísta, no en Mm, clave cristiana. claro. Justamente, padre, quería comentar eso. Que en los libros de Marco Aurelio, cuando él hace mención justamente de las deidades o de lo que sería aquello que vuelve plena la visión del hombre del mundo, Marco Aurelio siempre pone como punto principal el orden natural, inclusive por encima de los dioses El, romanos. el orden natural es El el orden tema. natural es, digamos, el orden es, digamos,
podríamos decir, una especie de deidad superior a lo que sería la deidad romana que profesaban ellos. Inclusive él decía, tenés que cumplir con tus dioses, tenés que cumplir con tus deidades, pero el orden natural es aquel que rige todo el universo, aquel que pone las cosas en orden. Por eso justamente podemos decir que en Atenas tenían esta figura del dios desconocido. E inclusive cuando San Pablo estuvo predicando en Atenas, muchos estoicos le preguntaron quién es ese dios de quien tú hablas. Cuando hablabas del dios desconocido. Estaban, digamos, con la duda justamente. Porque casi como estaba conectando, digamos, estaban ahí llegando al punto faltante que el estoicismo por sí mismo no podía conseguir. Bien, Podríamos decir. bien. Buenísimo. Eso nos da mucha materia, ¿eh? Mucha materia. Precisamente lo que yo veo es, me parece que hay esta causa del tema de la pandemia, no lo había pensado, ¿eh? Pero me parece que es interesante eso de ver cómo a partir de la pandemia tú tenés un auge de la cuestión porque de repente mucha gente vio que la gente dejó de estar capacitada para enfrentar el dolor. En realidad, la conducta de la gente durante la pandemia fue, sinceramente, Egoísta. escandalosa, ¿sí? Sí, egoísta. La pandemia combatió, de hecho, fue el estoicismo precristiano. O sea, claramente esa idea de buscar, digamos, o de utilizar tu razón para buscar la virtud, digamos, y crear una cierta fortaleza interior y de saber que hay ciertas cosas que vos no podés controlar, que es muy propio de la raíz del estoicismo, fue lo que la pandemia quiso aniquilar, de hecho. Entonces, al obrar como se obró en lo que fue la pandemia, es decir, nosotros te controlamos, vos no podés salir. O sea, vos no tenés el control de afuera, Ujú. cuando ellos tampoco tenían. O sea, no tenía el control de nada ni de nadie. Es decir, la virtud es opcional. Todo lo que se volvió obligatorio iba en contra de la virtud. ¿Sí? El ser caritativo con tu prójimo, No puede ser caritativo. el ayudar, el irte a misa, pero sí al súper. O sea, realmente la pandemia no solo fue terreno para combatir el estoicismo precristiano o lo que realmente es en sí mismo, sino crear la idea de lo que es el nuevo estoicismo, que no es para nada así como proyectan, digamos, hoy en día. ¿Te parece? A mí me parece que, a ver, yo creo que vos estás diciendo que, porque si la cosa comenzó a tener auge mayor, a crecer Pero después- distorsionado, yo estoy diciendo, distorsionado, ¿entendés? No con lo que realmente es. Es un intento, pero distorsionado. No, es que, a ver, cualquier cosa que sea incompleta a esta altura de la historia de la civilización es distorsionado, ¿entendés? Recuperar cualquier cosa anterior no es más que una especie de simple arqueologismo que desconoce todo lo que ya se ha, todo aquello en lo que hemos progresado legítimamente, incluida la revelación. No, yo estoy de acuerdo. Sí. Por ello voy a lo que yo entiendo como estoicismo y lo que yo había estudiado. Yo no veo que lo que se llama hoy estoicismo Se identifica. se identifique con esto. A eso es lo que voy. Bueno, evidentemente que no, es ¿Entendés? que no va a Claro, serlo. pero eso justamente, No va a serlo. para mí, cuando dijeron la pandemia, ¿Cómo como dijiste traer así, una filosofía anterior a la revelación, anterior al cristianismo, anterior a la revelación cristiana, ¿sí? claro, Para aplicarle en un mundo que ya es cristiano, ¿entendés? es a lo que voy. O sea, tenés que extirpar del hombre cristiano, que es el hombre, porque es en los pueblos cristianos donde cunde estas ideas. Tenés que Exactamente. extirparle todo lo cristiano y dejar solamente la filosofía estoica, ¿entendés? Una cosa loca es. Pero que no es, ese es mi punto, pero que no es estoico. ¿Entendés? Ok. O sea, que se llama estoico, pero que en el fondo no es. Ahora vos me decís, ¿qué es? No sé qué nombre le podemos dar. No es. Sí, evidentemente, y por eso no es estoico, porque es un retorno ilegítimo, ¿sí? Es un retorno ilegítimo. Es como si quisieras hoy revivir el paganismo, que hay gente que quiere hacerlo, o revivir la religión griega. Sería meramente artificial. La cuestión es que está funcionando, o sea, está pegando entre la gente. Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque sí hay una raíz que está en la antropología, me parece, o en la visión antropológica del estoicismo, que es, ni siquiera voy a decir malintencionadamente, pero
fundamentalmente es hacia adentro, ¿sí? El estoicismo es hacia adentro. Es una visión filosófica individualista en general. Y voy a decir que ni siquiera yo voy a ir un poco más, porque además yo pienso que con Platón y Aristóteles, y pueden aquí estar de acuerdo o no, ¿verdad? Entonces ya, sí, con Platón y Aristóteles se llegó a lo máximo de la filosofía en este sentido. Entonces, y de hecho, varios autores, inclusive que ni hace falta ser cristianos ni expertos en Aristóteles, van a afirmar en Copperstone, en cualquier manual de filosofía, te va a decir que desde ahí, inclusive, la filosofía que llamamos nosotros clásica o va a empezar de vuelta a decaer, porque ellos ya tenían, Platón y Aristóteles, por ejemplo, ya tenían una visión no solamente antropológica del hombre, sino de una antropología cultural, o sea, tenían una visión de cómo tiene que ser el Estado, cómo tienen que ser ordenadas, no solamente del hombre y las virtudes del hombre, sino las virtudes de la patria. Y estas cuestiones tal vez faltaron más, porque tampoco es que hay 1 millón de pensadores estoicos. Ellos ya las abandonaron de vuelta o no se preocuparon en ellas, sino que se preocuparon más bien de vuelta en el dominio del hombre de sus pasiones. ¿Sí? Porque fundamentalmente, ¿qué es el estoicismo? O sea, fue una cuestión ética simplemente. Sí, O sea, se exacto, volvieron a concentrar en y cuestiones práctica, éticas. exacto. Pero a mí me parece que ellos Y empezaron a entonces, centrarse en las cuestiones éticas porque ya no había mucho que hacer en los temas cosmológicos o metafísicos. ok, lo que estoy diciendo nomás es que respecto del otro, respecto de esta visión más amplia, yo no sé si es tan cierto eso, pero respecto de esta visión, es como que aquí ellos vuelven digamos que Platón y Aristóteles, y ellos tenían el problema del hombre en sí, el problema del cosmos y el problema de la polis. Y los estoicos se centran, digamos, si solo tuviese esos 3 problemas, tal vez haya más. Ellos se centran, bueno, me centro otra vez en el hombre, en las virtudes, porque ellos dicen que es el dominio de la razón, así como dijo, exactamente es lo que dijo Alan. Sí, es el dominio de la razón, ¿sí? Y hay un desprecio o abandono, ¿sí? De las emociones, ¿sí? Y que entonces para llegar a ese estado de ataraxia, ¿sí? Yo debo dejar eso. Sí, entonces ellos van a tener, para nosotros principalmente, que no solamente vivimos en un mundo, en una civilización cristiana, sino que definitivamente somos cristianos, evidentemente nos va a faltar ese elemento, tal vez, de antropología más amplia, digamos, de pensar en la polis primero, ¿sí? Y segundo, del factor de la caridad, ¿sí? Principalmente en esta falsa o en esta visión, ¿cómo se llama cuando se hace película otra vez? Refrito. No, pero tiene un Remake. nombre, ¿eh? Remake. Este remake, me parece que este remake del estoicismo, Refrito es en castellano, ¿eh? sí, Es un refrito de ¿sí? refritar el que ya. Sí, pero Es un remake, no, un refrito, ¿eh? sí. Hay remake que no valen la pena, Karate Kid, por ejemplo. No. Borren eso, pero Eso, no, yo creo que fue una adición ofensiva esa. O sea, Karate Kid no fue un remake, ¿eh? ¿El de negro? no, sí. ¿Eh? ¿El del Claro que muchachito tuvo con- Jackie Chan, Karate- tuvo un remake. Pero, no, el último, no, el último fue un desastre. Bueno, No, no. ok. Si ya terminó bien, déjalo ahí, será. Pero, 2025 porque hay uno nuevo. Sí, hay uno nuevo donde entra Jackie Chan y como, a nadie le gustó esa. ¿eh? comentario, pero volviendo al tema, entonces en esta nueva versión, además de que de por sí el estoicismo no se preocupaba de algunas cosas y que para nosotros los cristianos eran evidentes, por ejemplo, en el ejemplo claro de la cuestión del 2020, ¿verdad? Del COVID y que nos prohíban hacer caridad, ¿verdad? No podíamos, había países donde no se podían enterrar a los muertos. Acá en nuestra ciudad había una parroquia donde marido y mujer no podían sentarse en el mismo banco juntos, pero sin embargo dormían así. Dormían juntos. Dormían juntos, o sea. Pero era eso, o sea, y no estoy hablando de algo que me contaron, yo he visto, ¿verdad? Entonces es un abandono de la razón, ¿sí? Peligroso y complicado. Bueno, pero a mí, por eso precisamente, a mí me parece que lo que sucedió un poco fue que, a ver, no sé, necesito entender lo que vos dijiste, es que lo que yo veo es que a partir de la pandemia, el vicio
elevado a categoría de virtud, de pseudo virtud, se hizo tan escandaloso que quien se dio cuenta de eso procuró de algún modo poder responder a eso. O sea, no podemos vivir simplemente en la cobardía, necesitamos por lo menos una actitud un poco más valiente. Y como lamentablemente, en muchos pastores no se ha encontrado eso, entonces lo que tenés es este auge de coaches estoicos que se muestran más duros y más fuertes y más valientes, porque en general los jóvenes principalmente quieren valentía. Yo pienso, por ejemplo, en un personaje, ahora no recuerdo el nombre, un mexicano es, que se llama... No, No, espera. Un mexicano que el Chapulín tiene un detalle muy interesante sobre ese tema, pero no voy a meter ahora. Este mexicano tiene un programa que se llama A Morir, ¿sí? Y a veces yo escucho para ver cómo piensa. Pues muchísimas cosas yo no estoy de acuerdo. Pero veo que, por ejemplo, el tipo saca hace de tipos, de estos así gorditos cobardes que no salen nunca de su cuarto y de su sala, seguramente jugando play ahí todo el día y fritándose el cerebro. Sí, el calvo. Diego Dreyfus, exactamente. Entonces, él logra sacarle a estos tipos en chino están hablando para mí. ¿Eh? En chino están hablando Es para que mí. no viste el tema. Entonces les logra sacar a ellos de su cobardía, de su blandura, ¿sí? Pero claro, con una filosofía que es incompleta, que me parece que tiene sus problemas que voy a decirlo enseguida, ¿no? Entonces, ¿por qué vos tenés un auge de la cuestión? Porque precisamente la gente, o sea, muchas personas desean algo, una inyección de valentía, ¿entendés? No quieren depender de un superestado que les resuelva todos los problemas. Quieren valerse por sí mismos. Y entonces, procurando eso, entonces encuentran al coach quizás Diego Dreyfus, ya te... Pero no es estoico. Entiendo. Pero se presentan como tales, ¿entendés? Con algunos elementos. Quizás Diego Dreyfus no diga que no es estoico, pero entra dentro del espectro estoicista de ataraxia, te vas a morir y no podés controlar eso, pero sí podés controlar estas cosas, y entra dentro de ese espectro de cosas. Seguramente uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Hacen cosas buenas, ¿eh? Hacen cosas buenas, solo que lo que pasa es que si uno dice, bueno, ¿cuál es el problema entonces? Si hace cosas buenas, que sigan haciéndolo. Lo que pasa es que, a ver, un Diego Dreyfus o quien sea, no sé si algún día vería este video, ¿sí? Tampoco somos tan, el tipo tiene millones de seguidores, ni le va a importar este tema, que cada uno diga lo que quiere, dice muy bien él, ¿verdad? Entonces, es que precisamente volvemos en cierto modo a cierta filosofía kantiana, ¿sí? El deber por el deber, ¿eh? Y como dice Peter Crift en este libro muy sencillo que se llama Tomar Decisiones, ¿podés tener una moral sin Dios? Parece que sí. Podés tener una moral sin Dios. Podés tener inclusive bastante bondad sin Dios, ¿sí? Bastante bondad. Pero la respuesta sencilla a la cuestión es esta. No es lo más perfecto. No es lo más perfecto, ¿sí? Entonces, no es lo más perfecto a lo que el hombre puede aspirar. Y entonces, es lamentable que muchos jóvenes cristianos no encuentren en sus iglesias, en sus parroquias, una formación clara y sólida de masculinidad, sino que se les dé a veces una liturgia afeminada y donde se hable de que toda violencia es mala, cuando el Evangelio dice que hay que hacerse violencia a sí mismo, entonces entra en un problema, ¿no? Jesús entra con látigos al templo. ¿Entendés? Jesús entra con un látigo, ¿sí? Y Abraham persigue a los Madianitas y los mata. madianitas y los mata. Entonces, claro, vos decís, pero ratito, ¿qué pasa aquí, verdad? Entonces, y claro, el cristiano parece el varón cristiano parece un tipo afeminado y que
apenas sabe defenderse, que ni siquiera tiene fuerzas físicas ni morales para defender al débil y menos para hacer caridad. Y bueno, claro, entonces encuentran un tipo así que le dice, ¿sabes qué, flaco? Vos valés, podés valerte por ti mismo, no mira a los demás y se va detrás del flautista de Hamelin. Ese es el punto que veo. Claro, aquí hay varias cuestiones. La inexistencia, la iglesia que ya no predica un evangelio de combate. Por otra parte, una sociedad cristiana que niega todo combate. Entonces, bueno, vamos a buscar una filosofía que hable de combate sin hablar de combate, ¿no? Y donde vos forjes otra vez virtudes. Ocurre que entre las filosofías, porque digamos así, el aristotelismo es académico, Sí. ¿sí? El aristotelismo es académico. Lo voy a decir así, el aristotelismo es académico. Y de hecho, ¿cuál es la filosofía de entre estas que podemos llamar clásicas? Que es praxis, el estoicismo. ¿Y qué predica el estoicismo? Virtudes. ¿Cuáles son las virtudes que van a coincidir con cualquier manual de, no sé, moral cristiana? Prudencia, justicia, templanza y Fortaleza. fortaleza. Las 4, los estoicos, y en eso, ¿cómo ellos pueden permear? Porque la sociedad tiene memoria de eso. Claro. Entonces ellos pegan porque están sintonizados, ¿verdad? Son como unos ladrones que sintonizan frecuencia policíaca. Ellos. Claro, no solamente tienen conocimiento, sino que tenían cultura, que es lo que vos fuiste hace rato. O sea, para ellos era inconcebible pensar que un Aquiles no tuviera algo de estoicismo, ¿entendés? O sea, o que los grandes héroes que ellos tenían. O sea, por eso respondiendo a lo que vos dijiste, yo estaba pensando en lo que hoy venden como estoicismo, pero en realidad no es. Que era lo que hacían en la pandemia, por eso yo traje esa colación. En la pandemia vos eras un estoico si no le enterrabas a tus muertos. O sea, ahí vos estabas siendo virtuoso. Ah, eso yo no he visto. Sí, sí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque vos estabas preservando la vida de los otros. Ajá. A eso yo me iba. O sea, Y no eso estaba vendían... haciendo caso a tu congoja. Exactamente, eso vendían como una persona virtuosa. Ah, yo no he visto eso. ¿Entendés? Y como una persona que tenía fortaleza, se aguantaba y no iba a visitarle a la abuela, ¿entendés? O sea, esa era una persona que tenía una fortaleza. ¿Quién tenía fortaleza? El que acataba las leyes del gobierno. O sea, a eso yo iba donde se vendió desde la pandemia un estoicismo completamente falso. O sea, que en realidad no es. ¿Y por qué las personas comenzaron a creer que eso era estoicismo? Claro, porque no tienen cultura. No tenemos cultura. ¿Entendés? A un griego decir una cosa así era ridículo. Bueno, pero yo creo que en realidad la gente... Voy a cerrar nomás. Cuando Sí, hubo la perdón. peste, en la época de Pericles, a la gente no se le ocurrió, no, vamos a salir todos de acá, no le vemos nada. No, murieron todos encamadas, pero justamente siendo y buscando siempre la virtud. Una cosa que fue lo que se combatió. En la época de la peste negra dice que salían en procesión y moría alguien ahí por el camino y ellos seguían. La peste negra es la mayor prueba que tenemos de eso. Es decir, 1, 2, 3 muertos. ¿Entendés? Y tanto fue así, digamos, tanto se buscó el verdadero estoicismo que por eso, por ejemplo, uno va a decir hoy en día surgió la imprenta. Porque murieron todos los monjes que hacían las cosas, ¿entendés? O sea, el verdadero estoicismo es el que realmente va a buscar la virtud. Con las, ya que dijimos, o sea, fortaleza, vas a tener templanza, vas a tener un montón de cosas que te van a hacer violencia a vos. Que después Jesucristo claramente va a ser la mayor prueba, digamos, de lo que es todo esto. Okay. Sí. Quería nomás decir que sobre esto, estas 4 virtudes que tenemos en común, de hecho yo lo afirmé y es así. Por eso que los tipos pegan, porque realmente tienen la frecuencia policíaca. ¿No? ¿Qué nos diferencia de ellos? Las virtudes teologales. Quiero saber, por si alguien no haya notado la sutileza de esta comparación, que está muy buena, es como así como esto de tener la frecuencia policíaca, ¿sí? Ellos están sintonizando con la frecuencia de la cultura cristiana, donde se ha predicado esas virtudes como virtudes cardinales, y entonces entran a decir lo mismo que la cultura y la doctrina y la moral cristiana enseñó siempre, ¿sí? Sin las virtudes teologales, por supuesto, las virtudes cardinales, y sí, omitiendo todo lo religioso y cristiano, la gente siente como familiar. ¿Mm?
Siente como Claro. pelear. Eso es lo que... Sí, sí. No, ¿y dónde entonces supera, digamos, el cristiano o la sociedad cristiana? Con las virtudes teologales, que si participan en el individuo, en algún grado participan en la polis. ¿Sí? También, eso es. Y si ningún filósofo lo dijo, anótenme eso, por favor. Pero participan. ¿Cómo? ¿Cómo? Fe. Justamente el estoico va a decir que hay cosas que no controla. El cristiano también va a decir eso, pero le va a llamar a eso providencia. Sí, tiene un nombre. Y así para las otras virtudes. Para la fe también. Y la caridad también, ¿verdad? El estoicismo va a ser, como vos dijiste, va a ser el bien por el bien, tal vez. Y el cristiano no va a dirigir eso porque es mi prójimo. ¿Sí? Es interesante. Entonces, Claro que el neoestoico tiene mezcla de muchas cosas. Hay un poco de kantismo allí, ¿verdad? Una especie ¿cómo se llama? El imperativo categórico. Cristian, hay un poco de caridad llamado, renombrado como empatía. ¿Sí? Empatía. Entonces, hay una mezcla, un montón de cosas. Es una especie de moral cristiana light, ¿no? Pero con todos estos temas de fortaleza personal, individualidad y compañía. Hace rato que estabas viendo la palabra. Espero que nos hayamos pasado. No, yo justamente quería complementar lo que estaban diciendo y ojalá no pierda el hilo con lo que voy a decir, ¿verdad? Complementando con lo que dijo Alan con respecto a lo que se pasó en la pandemia, con lo que fue justamente la excesiva, digamos, el sucumbir desesperadamente en el miedo de parte del individuo, de tal forma que hubo una especie de subversión de la subsidiariedad. Tuvimos una excesiva dependencia de aquellos que hacían lo macro y hasta le dimos tanta potestad para que hagan lo micro, que dependía de nosotros. Y lo que serían los cuidados, lo que sería, digamos, el sobrellevar justamente la pandemia por cuenta propia, ¿verdad? Por ese lado. Y con respecto a lo que sería el remake del estoicismo hoy en día, tenemos que justamente se vio muy empapado con lo que teníamos previamente, que eran las famosas autoayudas, automotivación de estos libros. En la década del 90, Sí, sí. ¿sí? Lo cool era autoayuda. Autoayuda, sí, Sí, había autoayuda por todas partes. exactamente. ¿No? Y ahí, Sí. ahí se empapó enormemente con estos libros recientes Claro, que es mezcla una estoicismo. especie- En la década del 90 era la autoayuda era Sí, sí. lo máximo. hoy superamos eso. Hoy necesitamos terapia. Ya un progreso, en parte. Pero Lo digo preocupado. ¿Eh? no, yo sé, no, Buena No, terapia. pero no, mi opinión sobre la presente generación se ve en la falta de perseverancia de las vocaciones religiosas. y siempre hago una... Y en los matrimonios que en Estados Unidos, Peter Crift, en este libro, Cómo tomar decisiones, en la década del 90, cuando él escribió en el 90, él dice que en los Estados Unidos, no sé, el 60% llega al matrimonio, de los cuales la mitad termina en divorcio. En el 90, ¿cuál será la situación hoy, 30 años después? ¿35? ¿Eh? Dice casa. Es una catástrofe. En Argentina el año pasado he visto que había 30% de matrimonios respecto de la cantidad de divorcios. O sea, si hay 30.000 matrimonios este año, hay 90.000 divorcios. ¿Pero quién se divorcia si ya no se casan? Y se vuelve a casar y es... Sí. La gente ya no se casa, se divorcia directamente, Yo ¿no? como- Es mejor, más fácil. yo como alguien de exacta, tengo que encontrar esa explicación. O sea, esto se puede recauchutar acá y se vuelven a casar, ¿verdad? Dios mío. No, Sí. Sí, si no, fin, sí, y vuelve otra vez. es terrible, pero qué terrible, porque precisamente todo esto muestra esa falta de fortaleza. A mí me parece que el tema más atractivo de ese neoestoicismo de coaching es el intento de hacer fuertes a la gente otra vez, ¿no? Por hacerlos fuertes. Estoy tratando, no quiero decir que está bien totalmente eso, ¿verdad? Sí, porque al pedirme al pedirme el programa y al sugerir el tema, en realidad lo que quería es que critiques, pero si uno quiere criticar el tema, tiene que tomar también... Hay una cosa interesante, es el intento de resolver el problema de la fortaleza en la gente, ¿no? Las razones me parecen demasiado voluntaristas, porque sí y porque ya está, ¿no? Y eso
termina siendo desgastante. Sí, ya ¿Sí? aumentado la fortaleza del hombre y el hombre es limitado a su... Exactamente, es desgastante, sí. Y además, si otra vez le sumas a eso el individualismo, que hace que la persona termine quedando sola, ¿no? Sin comunidad, cosa que en realidad el estoicismo clásico no es individualista. Porque el hombre clásico, el hombre antiguo, no entra en su cabeza el individualismo, ¿entendés? Su vida es comunitaria. Su vida es comunitaria, porque le parece lo más lógico. Pero lo que pasa es que aquí tenés tipos que proponen más bien una vida individual, fuera de la comunidad, y entonces, claro, termina siendo desgastante. Desgastante para el hombre. Y eso ocurre justamente después de la peste negra. ¿Qué cosa? ¿El individualismo? Pero, o sea, sí, propiamente. Tenés que hablar en el micrófono porque No, es importante lo que vas a decir. ¿Eh? ese individualismo justamente ocurre después de la peste negra, Ok. donde ya como la razón justamente o la teología pasa a ser una cosa opcional, la fe se queda como una opinión. Y a partir de ahí va a empezar la decadencia y el individualismo propio del hombre, con uno de los mayores exponentes justamente que va a ser William of Ockham, con el nominalismo, donde hay 5 cosas pueden ser una sola. Y que justamente después de eso va a venir Lutero. Es decir, entre la peste negra y la catástrofe de lo que fue Lutero, hay un paso nomás. Y ahí es donde surge el individualismo y donde surge esa falsa idea de volver a lo que fue Grecia antigua. Donde la idea justamente de este hombre individual que ellos predican nunca existió en Grecia. No, nunca Sí. existió. ¿Eh? Nunca existió. Entonces, esa idea de que El en hombre el... griego era tan poco individual que en Cicerón, vos ves, la virtud es comunitaria. O sea, su vida es... los comunistas se gozarían leyendo los textos. Bueno, en Platón mismo, vos lees a Platón, la República de Platón parece que Es leer a Heródoto. No, y los tipos no tienen apellido, los tipos se llaman fulano de tal lugar. O sea, Sí, es muy fuerte la vida comunitaria en el mundo antiguo. Muy Exactamente. Y que es justamente lo que se va a combatir desde el Renacimiento en adelante. Se va a combatir a diestra y siniestra esta idea de comunidad, esta idea de la común unión, que justamente era lo que hacía más fácil que vos llegues a la virtud. ¿Sí? sí, sí. Y que, claro, bueno, eso puede ser otra cosa, ¿verdad? Otra, Sí, sí, es bien. otra discusión. Pero es muy interesante esto. No, es una flor es difícilmente crece sola en el jardín. Eso Sí. es cierto. Yo diría, difícilmente crece sola sin un jardín. Ok, perfecto. Difícilmente crece sin un jardín, porque el jardín es precisamente la comunidad. Y de ahí justamente Lutero quiso eliminar toda la tradición real de lo que fue Grecia, Roma y Tomás de Aquino. Porque él empezó a predicar este individualismo que fue lo que arrasó con toda Europa, donde él terminó convenciendo a muchos políticos por conveniencia que el individualismo era la salvación a la catástrofe que fue después de la peste negra, que es completamente falso. Como Que es si- lo que como- ocurrió después de la pandemia. Como si la comunidad fuese la culpable de la peste. No, si nos aislamos no podemos salvar. Igual a 2020. Sí, si nos aislamos nos podemos salvar. No, Cuidémonos entre todos solos. Sin tocarnos, y ¿no? fíjate, estos días veía... Pero, espere. Cuidado que me temo que la conversación se esté yendo por otra vía, ¿sí? Necesitamos necesitamos tener una respuesta a esta cuestión. Si un muchacho, ¿sí? le parecía que encontraba respuestas, guía, un programa sólido de fortaleza que le saque de su irrelevancia, de su inutilidad, de su arruinamiento, ¿sí? Me parece que está bien esa, de su autoarruinamiento. Necesita algo que le saque de allí. Y encontró eso en el neoestoicismo moderno. Si eso no está bien, ¿qué se le puede ofrecer? ¿O qué puede buscar? ¿Qué? Esa es la vida que tiene mientras tanto para seguir a flote, Dios. Sí, pero ¿qué puede buscar? ¿Qué puede buscar? Claro. ¿Qué puede buscar para poder salir adelante? Bueno, respecto de esto que estaba diciendo Alan, usando esa información que es muy valiosa, la verdad. Bueno,
el neoestoicismo va a pretender la vuelta de la razón. O sea, esas son las cosas que va a seguir predicando, digamos, entre comillas, en general. Y la indiferencia a el dolor o las pasiones. O, dicho de otro modo, intentar hacer fuerte a la gente. Sí. Pero dijimos que esto no tiene sentido sin un sin una sentido de pertenencia a una comunidad, a una comunidad. Entonces, no tiene sentido ser fuerte. O sea, ser fuerte ¿para qué? Un propósito necesito. Y ese propósito no conviene que sea, y de hecho, el estoicismo no busca fama, de hecho, es una de las cosas que ellos no pueden controlar, ¿sí? No concibe el éxito, ¿sí? Entonces, el propósito... El estoicismo clásico. Sí, sí, entonces, el propósito siempre tiene que estar fuera de mí, ¿sí? Y que eso, obviamente, el cristianismo, lo dijimos ya varias veces, pero vale la pena recalcar, ya lo tiene, ¿verdad? Entonces, yo busco tener virtudes para algo, busco aprender algo para algo, ¿sí? Entonces, en ese propósito yo creo que está la cuestión. Sí, todo bien, hay que ser fuerte, pero hay que ser fuerte ¿para qué? Y para dominarme a sí mismo. ¿Para qué me voy a dominar a mí mismo? En primera instancia, en un estado, digamos, de catástrofe, de UTI, emocional, bueno, tal vez sea interesante que me digas, che, despertate, pero después, bueno, ¿ahora qué hago? Ya me levanté, ya me logré sacudirme el polvo, bueno, ¿para dónde voy? ¿O me quedo simplemente parado? Claro. Sí, me quedo simplemente parado, firme, tratando de, o sea, me logro erguirme ante el sufrimiento, ante la adversidad, pero que sigo caminando, camino hacia el frente, me quedo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Sí, me parece que es una especie de virtud sin fin. Sí. No hay una finalidad. Por lo menos en esta versión, repito, en esta versión de modelo. El neoestoicismo es lo que Sí. estamos hablando, ¿sí? ¿Qué pasó? Fue herejía acá, adelante con todo. Está... Viene Jesús, yo digo, vos confío. Fue una herejía. Excomúlguelo, padre. Excomúlguelo. A la hoguera. Qué hombre piadoso, ¿no? A la hoguera. No. Todo así, lo primero que se le ocurre es en vos confía, ¿verdad? Por eso sí, en otro Jesús, ¿verdad? No. Pues, Obviamente en vos no hay mucho en qué confiar, ¿no? exactamente, hagamos la aclaración, ¿verdad? Bueno, justo te quería comentar un caso de un filósofo. Vamos a decir alguien que practica la filosofía en estos tiempos. Que por coincidencia es mi tocayo, también se llama Jesús G. Maestro. Que le había dicho lo siguiente con respecto a los estoicos. No sé quién es. Jesús que maestro. Él siempre habla de Jesús que maestro. No, Didier habla siempre. Ah, no, y vos también. A veces mencioné, pero Didier menciona más. Es un filósofo español. De español, sí. El tipo así siempre está enojado con todo. Exacto. Dice cosas muy interesantes. Y siempre le baja la caña a todo el mundo. Esto tipo. Enamorado del Quijote. La verdad es que uno dice, sí, tiene razón. Viste que esos tipos que están enojados y enojados. Ah, ya te sé escupen quién un- es. Alguna vez ya compartí algún reel donde él dice por qué Quijote es, o por qué Cervantes es tipo 10-0 a Shakespeare. A todos los Bueno, anglosajones. Ese señor. Bueno, y ese tipo es Ese señor. Jesús que maestro. Es siempre, o Didier también, Jesús que maestro, no sé qué pito. Bueno, Y justamente en este caso hizo una mención muy interesante del estoicismo, ok. que dijo lo siguiente. Hoy en día mucha gente anda jactándose que es estoica, que dice que pasa por problemas cotidianos y que sufre, pero dice, pero yo soy estoico, dice. Pero no, el estoico es aquel que pica carbón a metros de profundidad en una mina casi imposible bajo condiciones humanas normales de sobrevivir, o aquel que va a pesca en tal región con niveles de temperatura que imposible que cualquier ser humano soporte. Y dice, esos son estoicos y no tienen ni la más mínima idea de lo que es el estoicismo. Entonces dice que el verdadero estoico hoy en día es aquel que practica el estoicismo sin saber qué es el estoicismo, justamente tira esa frase. Y ahí, complementando con lo que dijo Edgar, es muy interesante porque ¿por qué ellos hacen esto? ¿Por qué atraviesan condiciones justamente hostiles, extremadamente hostiles, para llevar el sustento diario para su gente, para su comunidad, y para que así puedan subsistir a través del sacrificio que él hace, digamos, sobrepasando toda disconformidad y todo peligro inclusive, enfrentando eso no por ser virtuoso, por querer, porque sí, sino que hay un propósito detrás que es justamente
sustentar su comunidad pequeña, que es su familia en este caso. Y eso es, digamos, en este caso práctico, el por qué se da, digamos, la actitud estoica en este caso. Y por Sí, qué. ahí en ese caso lo que está haciendo es, digamos, identificar el estoicismo con fortaleza, ¿no? Cuando la gente habla de que es estoica, aunque yo no encuentro que se hable mucho en ese sentido de estoicismo, sino que hay todo un sistema de doctrinas que se plantea, entre los cuales está el tema de la fortaleza. Pero además que cómo responde la gente hoy en día, digamos, en lo cotidiano, ¿verdad? Que por cualquier dificultad pequeña es que soy estoico y aguanto, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y en No sé si es el caso, ¿eh? No sé si es el caso. Por lo menos no como se anda presentando, digamos así, en la... o sea, una cosa que presenta otra cosa el como tema se en el seguir, ¿verdad? coaching, en el coaching de internet, de redes sociales, ¿no? Claro, lo que estoy diciendo es justamente cómo la gente asimila esa información justamente. Es todo eso que se proyecta y cómo la gente asimila y cómo responde ante eso. Bien. Y eso justamente este filósofo da a entender justamente. Ahora, pensemos en el tema ahora. ¿Qué le podemos decir a alguien que diga, ok, está bien. Ya, no vamos a tomar el estoicismo como filosofía de vida porque parece incompleta o porque es un refrito imposible o lo que sea? ¿Qué le vamos a proponer? Ya pasó alguna vez en la historia, ¿eh? ¿Sí? Sí, hubo unos cuantos muertos ahí comidos por leones y compañía, pero Los mártires cristianos. sí. Justo le iba a decir, le añadiría la pesa. Añadir la fe. Pero yo diría, ojalá Lo que pasa es que el ojalá tipo- que digamos, el estoicismo sea nuestro problema. Ojalá. Porque Sí. esos tipos ya estarían civilizados, ¿verdad? Ok, sí, ya sé. Sí, pero pero- lo que pasa es que si yo le digo al tipo que se vaya a su parroquia y en su parroquia se va a cantar, esto me va a servir. Esto me va a... Te van a funar. No sé qué va a pasar conmigo, pero después lo que voy a decir, pero tengo que decir, si el tipo se va, me va a cancelar esto. Si el tipo se va a decir, bueno, también no tenga esto y se va a su parroquia y lo que le dicen es que para ser buen cristiano tiene que cantar un granito de mostaza. ¿Entendés? Entonces, claro, es un granito de mostaza. ¿No conoces? Él ya Gracias a fue Dios. civilizado. Gracias a Dios. Fue Sí, bueno, pensá en la peor que conozcas. ¿Entendés? Entonces, claro, que el tipo va a decir, pero ni en pedo, ¿no? paso. Paso. ¿Entendés? Paso. Y pienso esto, me parece que muy a propósito, yo quería hablar hoy en realidad hacer un poco de filosofía y meditar sobre la peregrinación. Pero muy, muy apropiado esto, porque la peregrinación fue un caso especial, sí, un caso precisamente de ejercicio intensísimo de las virtudes muy arduas, porque fue durísimo. Esa peregrinación fue muy dura. Ahí tenés un ejemplo. O sea, hicimos, para nuestros oyentes que están participando, que ven esta grabación, hace una semana atrás hicimos una peregrinación con 200 personas, hicimos 100 kilómetros, ¿sí? Con todo el respeto, él no. Yo tampoco hice 100. Yo hice No 100 por fiaca, tenía otras cosas que hacer. yo hice 100 kilómetros en el 2019, esta vez fui para sostén sacerdotal. Ya no tengo la salud, ni las piernas, ni las rodillas, ya no tengo rodillas para hacer eso. Pero hice algunas partes, las más difíciles las acompañé a los peregrinos. Caminé con ellos, ¿no? Y, ¿qué iba a decir? Y en Paraguay, 100 kilómetros, en la zona que hicimos nosotros, es como si fuesen 200, porque vos tenés subidas, bajadas, arena, piedras, no es un plano campo como la peregrinación de Luján de Nuestra Señora de la Cristiandad. Está muy buena, que fue ejemplo de ellos. Los organizadores fueron el año pasado a Luján y organizaron este año la de Paraguay. Pero la de Paraguay es, los que fueron a Luján, que fueron muchos, que estuvieron en Luján, dijeron, esto no se compara, la dificultad, ¿no? Aquí todavía hubo 200 peregrinos. Y aquí fueron Ignacio estuvo en logística, ¿no? José casi se murió. Robert casi se murió, nos tiramos a una banquina en un momento dado, estaba pidiendo, no morimos, unción de los enfermos ahora. Después de subir el cerro de Zapucay, ¿no? Ahí Diego también, súper bien, Diego, fresquito estaba. Y... ¿Vos fuiste, no? No. Entonces ya dijo, tengo esposa e hijos. Entonces fue durísimo.
durísimo. Pero la gente entendió desde el primer momento, por gracia de Dios, ¿verdad? Les explicamos en las homilías y las arengas, desde el primer momento que estaba allí para poder ejercitar las virtudes y entendieron mejor que cualquier tipo que haya hecho el seminario y haya, no sé, estudiado teología moral, que las virtudes exigen un ejercicio intenso de la virtud. Lo entendieron súper bien. ¿Entendés? Y si eso encontraran, precisamente yo entendía más o menos eso en mi juventud, cuando empecé a decir, che, no puedo bajarme aquí en Curso Peregrino y siendo un pibe de 18 años y pensar que con esto hago una peregrinación. Mis bisabuelos caminaban 50 kilómetros hasta Cacupé. O sea, si yo quiero conectarme con esta tradición, tenemos que hacer algo más en serio, ¿no? Y con los años esa idea fue madurando hasta llegar a la peregrinación de Santa María Reina con esas 200 personas, ¿no? Y vaya, eso podemos ofrecerle, o sea, si yo creo que nadie estuvo respondiendo, no sé si tienen algunas ideas más a partir de ahora. Si alguien me dijese, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, practicar lo que tradicionalmente se ha practicado en el cristianismo, porque en el cristianismo tenés todo esto con la ayuda de Dios. O sea, es mucho más. Y además con la posibilidad de ganarte la vida eterna. La probabilidad, en realidad, diríamos, inclusive. Hacé peregrinaciones en serio. Hacé ayuno en serio. Da limosnas en serio. Hacé penitencia en serio. Trabajá en serio. Ayudar a los pobres en serio. Y eso es mucho más fuerte que el mero estoicismo de voluntarista vacío. Porque es vacío. Eso tiene mucha razón, mucho sentido. ¿Sí? En cambio, aquí en esto que estoy proponiendo, tenés la gracia de Dios y además tenés el premio eterno. No como lo que quería Kant, que aunque era cristiano, Kant quería una especie de moral sin Cristo, ¿sí? Como para que fuese universal para todo el mundo, pero sin la promesa de la vida eterna, ¿entendés? O sea, puramente de pura voluntad, aunque trató de hacerlo por la razón pura, ¿no? Esa sería mi propuesta para una persona así. Sí, no, yo hubiese dicho también predicarle el evangelio. Bueno, Pero tenés para mí tenés que detallar un poco más. encajaría muy bien el ejemplo de Santo Domingo Sabio, Dominguito, cuando estaba jugando. No sé si conocen la historia. No. Y le preguntan, Dominguito, ¿qué vas a hacer si supieses que te vas a morir en 10 Conozco, pero le veo- en 10 no le veo el minutos? gancho, no le veo- En 10 minutos le dice así. Y le dice así, voy a jugar. Dice así. Entonces, o sea, Voy a seguir jugando. voy a seguir jugando. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo que hacer ahora. Entonces, pasa mucho por el aye quod ayes, que dice San Agustín. Es decir, Aye quod agis. claro, hacer lo que tenés que hacer en ese momento, que realmente es una crisis que todos tenemos, que probablemente no hagamos lo que tengamos que hacer, que es en parte la forma más fácil de lograr la virtud, es decir, lo que tenés que hacer en ese momento. O sea, no otra cosa, eso. Sí, pero eso no le queda tan claro a una persona que nunca fue a la iglesia, que no... Pero no hace falta que tenga fe, no hace falta que tenga nada. Si Ok. vos tenés como obligación despertarte a las 6 de la mañana para ir a trabajar, Ah, sí, sí. hace eso, ¿entendés? Eso ya es una cosa gigantesca, ¿entendés? Ahora, si le añadís la fe, espectacular. O sea, si sos una persona cristiana que puede ofrecer penitencia, es todavía mejor. Pero con el simple hecho de que nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad o un proyecto de vida, como quieras llamarlo, y buscas eso y lo haces lo mejor que puedas, eso ya es un montón. ¿Entendés? Y no hace falta que sea una cosa extraordinaria. Igual me parece que es un pelín vago, ¿sí? Porque pensá o sea, vos lo entendés, porque vos creciste prácticamente en los últimos 15 años en un ambiente de moral católica tradicional, ¿sí? No creciste en un ambiente, a pesar de que sabes algunos curas que te van a decir eso, pero en el ambiente en el que vos creciste, en el que se formó tu personalidad y tu mentalidad, tu forma de ver el mundo, la masturbación es pecado. Claro. ¿Entendés? Pero hay gente en culturas católicas para los cuales la masturbación no es pecado. Y le dicen eso en la confesión, ¿entendés? Vos tenés formación musical seria. O sea, no solamente porque cantás en un coro, sino tenés gustos musicales formados, lo cual implica una personalidad formada. O sea, el tipo de música que vos escuchás influye rotundamente en tu personalidad.
Pero hay gente que creció con el granito de mostaza. Sigo diciendo eso porque es lo único que se me ocurre ahora, pero podría decir un montón de otras músicas, ¿no? Y después eso influye en su forma de Con la hermana pensar. Glenda. O con la hermana Glenda, ¿no? Pobre hermana Glenda, sí, la escuchaba yo cuando era joven. Pero después dejé de escuchar, gracias a Dios, canta muy bien. Pero a ver, si solo escuchas eso, ¿entendés? Y no tenés... ¿Qué va? Si solo escuchas eso, ¿qué vas a pensar que tiene que ser la misa? Que la misa tiene que tocarte al corazón, o sea, tiene que emocionarte. Vas a pensar que la religión es algo que debe emocionarte. Y eso no es cierto. La conversión no debe emocionarte. Cuando yo medito la pasión de Cristo, la gente piensa que el buen resultado de la meditación en la pasión de Cristo es que yo llore de compasión. No, menso. Yo no quiero que llores de compasión por Cristo. Vos tenés que ser como Cristo. Vos no tenés que llorar ante la pasión de Cristo. Vos tenés que temblar temblar de miedo porque ahora vas a tener que pasar por eso. Y la gente piensa que Cristo quiere nuestra compasión. A toda la gente que se emociona en Semana Santa, Cristo les dice, no lloren por mí, mensos. Lloren por ustedes, por sus hijos. Y la gente llora porque le tiene pena a Jesucristo. ¿Entendés? ¿Entendés? La gente llora porque le tiene pena a Jesucristo. Y Jesucristo desprecia nuestras penas. Vos tenés que meditar en la pasión de Cristo para imitarlo, para cargar con tu cruz firmemente, con fortaleza, ¿entendés? Con coraje, con valentía, y llevarlo hasta el Calvario, cumplir con la voluntad de Dios. Si así tratan al verde, que soy yo, que soy que yo soy el tronco verde que produce mucho fruto, ustedes que son secos, que son siervos inútiles, ¿sí? ¿Qué serán? O sea, la religión no puede ser... Entonces, cuando vos estás acostumbrado a eso, estás acostumbrado a una religión en la que vos pensás que devoción es emoción, que vos buscas emocionarte. Y no que buscas vencerte a ti mismo, vencer tu amor propio. Y todo eso duele. La gente piensa que tiene que irse a la misa para sentirse bien. Yo pienso que en realidad la mejor misa es aquella donde vos salís sintiéndote mal. Mal contigo mismo, donde vos decís, me tengo que convertir, no puedo seguir en esta vida, tengo que dejar esto, tengo que negarme a mí mismo. De acuerdo. Y justamente por eso yo traje ese ejemplo. Reconociendo que estamos en esta época catastrófica, digamos, que alguien de esta época, o un adolescente, así como vos decís, no sé, ponga la funda en la almohada que le salió cuando durmió. Es una cosa enorme que el tipo haga. Porque ¿Que ponga qué cosa? la funda en la almohada, ¿entendés? Que cambie la funda de la almohada. Claro, o alguna cosa sí, así. sí. O que arregle la cama, ¿entendés? Sí. O sea, es a lo que voy. Es una cosa, acuerdo. vos decís, no, no es una estupidez. Para la época de ahora no es una estupidez. Es una Bueno, cosa eso dice Jordan enorme. Peterson en sus 12 Sí, reglas, exactamente, ¿no? sus 12 reglas para vivir. Entonces, si alguien así que vos decís que creció con ese granito de mostaza, voy a escuchar después en YouTube porque no conozco la música. Te puedo ¿Entendés? cantar enseguida. O que creció no sé cómo, que haga una cosa así simple aparentemente, es una cosa básica que era para antes. Que si ahora lo empieza a aplicar, realmente le puede ayudar muchísimo. Bueno, sea, sí. Opino yo que con lo poco puede hacerlo mucho hoy en día, como está la situación. O sea, no le vas a pedir a alguien así, no, ¿sabes qué? Anda, cambiame unas 4 ruedas del auto de tu papá. No, ¿entendés? Bueno, eso es muy simple. Claro, es lo que... Hacer una peregrinación de 100 kilómetros. Bueno, una cosa así. No, que ya sé que no va, puede que le cueste. Lo que quiero mostrar es simplemente que estamos, bueno, yo dije todo, iba a repetir lo mismo. Stilber. Creo que ese estoicismo moderno, ¿verdad?, que se propaga puede ser una solución para ese sentimentalismo. Pero el problema es que no dura. Como dijiste, es desgastante. Y creo que si empieza a llevarse en serio, por ejemplo, que la civilización como un todo empieza a vivir ese estoicismo moderno, en breve vamos a tener psicópatas depresivos. Sí.
Y pienso, por ejemplo, en una posible crisis, no sé, una futura pandemia, una peste. Las personas van a estar más individualistas todavía. Entonces, pienso que justamente esas virtudes que se propagan, por así decir, no, obviamente son incompletas, pero es justamente porque terminan en sí mismo y son vacías porque en realidad no son virtudes. Por ejemplo, la fortaleza no es fortaleza. No es que se aguanta el dolor, pero se busca ser indiferente a él. No hay un propósito. Entonces, no es que se abraza la cruz, se ignora la cruz. Entonces, pienso yo que una posible solución para esto sería justamente, primero de todo, como ya está resuelto en primer momento el problema del sentimentalismo, como conocemos, ¿verdad? Pienso que el paso es realmente enseñar verdaderamente la virtud de la justicia. Porque por medio de la justicia, esas personas llegan a comprender justamente que, bueno, no todo es para mí. Voy a la misa porque es justo para Dios, ¿verdad? No voy solamente a peregrinar porque es saludable para mí, Sí, hay mucha gente que piensa eso. sino porque es justo que haga esto. Y de ahí parten después las virtudes teologales como la caridad, la esperanza y la fe, ¿verdad? Claro, claro. Obviamente. Sí, sí. En verdad, de misa los- Sí, sí. Sí, la peregrinación no es... no te hace bajar un gramo, ¿entendés? Si estás gordo, lo máximo que vas a sentir al final de la peregrinación es que tenés que bajar de peso, ¿entendés? Y si es una peregrinación en serio, probablemente ni pies vas a tener para el final, ¿no? O sea, las uñas se te van a caer y cosas por el estilo. O sea, eso, tenerlo por seguro. Lo haces como una ofrenda a Dios, ¿entendés? Y para poder renovar el corazón en el amor a Dios y salís destruido. Y lo que queda de vos es lo que tenés que hacer crecer de nuevo, ¿no? Es muy interesante, realmente. Viste que uno tiene... En 2019 hice la peregrinación y estábamos 60 personas, pero bueno, 60 personas éramos... Todos éramos entre religiosos, gente de la iglesia, o sea, bueno, era un plus más a nuestra vida ya ascética, ¿no? Pero esta vez fue gente que necesitaba convertirse, ¿no? Y fue impresionante, ¿no? Los tipos se dieron cuenta que no solamente gente entre los peregrinos, también hay gente en la logística, que se fueron para hacer un servicio contratados. Hay uno que dejó su trabajo y dijo, tengo que peregrinar, dijo. Y dijo, sí, claro, flaco. No hay problema, ¿no? Así. Adelante, ¿no? Que no vamos a poner nosotros acá complicaciones para el tema, ¿no? Sí, claro, sí, sin problema. Te sustituimos y hacemos... Y entonces dejó todo y entró en la peregrinación porque yo tengo que pasar por esto. Y efectivamente el tipo cambió su modo de ver las cosas, ¿no? Impresionante. Entonces, es la primera vez que yo veo eso, ¿verdad? Pero en cierto modo intuía, pero una cosa que vos tengas aquí en la definición en 3 líneas y otra cosa es que lo veas allí, ¿no? La fortaleza en el sufrimiento con un propósito es transformador. Es transformador, ¿sí? Y un propósito que no es natural, porque lo natural termina en nosotros nomás, sino que es sobrenatural. No, eso es realmente puede construir una civilización entera, ¿no? Y está. ¿Querés decir algo más? No, yo... Hace rato estoy a punto de pedir la confirmación. Sí, muchas gracias, gente. Muchas gracias. Muy buena conversación. Fue medio preparada así a última hora. Pero, gracias a todos. Gracias. Y a todos ustedes que nos han acompañado en esta tertulia. Un poco, digamos, Fuera de la curva. fuera de la curva. Fuera de la curva, pero querida hace mucho tiempo. Estaba ahí en la lista de pendientes. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Dios les bendiga mucho. Hasta el próximo episodio.